Ya estamos. Pues, Darío, pues vamos a, sobre todo, conocer un poco de primera mano, ¿no? Lo que ha sido tu experiencia en terapia, cómo te ha resultado y demás, también para gente que esté interesada y que esté pasando un poco por lo mismo que pasaste tú y pueda servirle de ayuda. Entonces, Darío, cuéntanos un poquito qué es lo que te llevó a terapia, en este caso nuestro centro de psicología y bueno, y conmigo en particular. Perfecto, pues vamos, yo era un chico de unos 30 años que me estaba enfrentando a una situación nueva. Nunca me había pasado de llegar a algunos sitios o ir por la calle y empezar a sentir mareo. Mareo que no entendía el motivo Ujú. y lo que sentía era que me tenía que ir. Pues al final que me tenía que ir a casa porque en casa no tenía los mareos y es donde estaba tranquilo. Y al final, pues empezaron en situaciones muy esporádicas y se fue ampliando. Pues al final me pasaba casi a diario en cualquier sitio y necesitaba esa huida, esa escapar para estar tranquilo. Y buscando por internet, pues al principio, bueno, pues busqué pues eso, problemas con mareo relacionados, problemas psicológicos con mareo, y encontré una clínica, lo primero en otro sitio, por Madrid, y fui allí, y bueno, pues al final lo que noté era que era un poco industrial, pues al final era, oye, Ujú. cuéntame qué te pasa, sí, te escucho, pero pues muy bien, no sé, lo veía más como desahogarte, pero oye, que yo es que no necesito desahogarme, que yo más o menos por esa parte estoy bien y yo lo que necesito es, pues bueno, entender qué es lo que me está pasando y a ver de qué forma se puede remediar. Ujú. Entonces, quedé un poco descontento y le seguí dando vueltas y digo, joder, es que me sigue pasando, me está limitando mi vida muchísimo, porque al final, casi en cualquier sitio, Claro. desde estar trabajando, que me tenía que ir a casa algunos días, a incluso comidas tranquilamente con mi Ujú. familia, me tenía que ir, entonces al final me estaba limitando bastante y seguí buscando soluciones. Pues al final lo estuve hablando con una amiga y me dijo, oye, pues a mí me pasa una cosa parecida, no relacionada con los mareos, pero sí que sentía que me tenía que ir de los sitios porque no podía hablar con la gente. Y digo, joder, pues yo al final he ido a una terapia nueva, creo que era conductual, y yo creo que a mí sí que me ha ayudado a encontrar técnicas de cómo manejar esa situación y cómo, pues oye, no darle importancia, digamos, pues vivir con ello. Y al final, si no Exacto. vives con ella, pues bueno, ahora hablaremos de eso, pero vamos, que se olvida y ya no te acuerdas ni de la sensación. Entonces, me dio tu contacto y os estuve llamando unos días, pero nada, era imposible. Eh, no me lo cogíais en un primer momento y digo, joder, yo de verdad que confío mucho en esta chica, según me lo ha vendido, es que necesito probar en este sitio. Y me presenté en Sí vuestra es. clínica Ujú. y toqué tu puerta y al principio me dijiste, no, estamos llenos, lo siento mucho, pero luego me dijiste, joder, pero espera un momento, vamos, déjame pensarlo, voy a buscar un hueco, no te preocupes, déjame tu teléfono y hablamos en unos días en cuanto encuentre la manera. Y nada, y a los 2, 3 días me dijiste, ¿qué tal te viene el lunes a las 10? Y digo, se para el mundo, el lunes a las 10 estoy ahí. Y así Sí, empezamos un poco. sí, sí, porque claro, aquí pues lo que un poco estabas experimentando, que es un motivo de consulta muy habitual y muy inhabilitante, ¿no? Que se pasa muy mal, son los ataques de ansiedad, ¿no? Que estabas ahí empezando a tener un poco de ataques o bastantes ahí y esos son los que hacían que muchas veces pues te costase mucho ir a los sitios, ¿no? Esa ansiedad que a veces se disparaba mucho, ¿no, Darío? Correcto, sí, sí, era llegar a los sitios, ya empezar a darle vueltas, empezar a encontrarme mal, empezar, pues lo que tú me explicabas, que al final cada uno tiene con la ansiedad unos síntomas, el mío eran los mareos, y nada, y salir huyendo del sitio. Y la verdad que desde la primera consulta que tuvimos, pues ya me hiciste un clic en la cabeza. Al final me hiciste un poco entender qué es lo que me estaba pasando. Yo que encima soy muy cuadriculado y aunque está mal buscar, digamos, las certezas, como me has ido comentando durante estas sesiones, encontrar tener el motivo claro, porque eso no existe, pero bueno, sí me hiciste ver que al final el cuerpo lo que se está es defendiendo, al final está teniendo una situación normal que tú se la estás provocando, pues al final es un mecanismo que tenemos de defensa
que por eso estamos vivos, que al final es, oye, pues si hay una amenaza, un miedo, pues el cuerpo genera esa ansiedad y tiene unos efectos, pues lo que me explicabas que es vaciar el estómago y al final hiperventilar, preparar al cuerpo para una amenaza. El Y oye, mareo yo que estaba, da. el mareo, yo al final estaba generando eso artificialmente y desde la primera sesión ya me hiciste ver, oye, que pues al final hay una serie de sesgos que tú estás interpretando mal lo que te está pasando por el cuerpo y le estás pues eso, al final hay una serie de sesgos que me explicas en nuestros pensamientos, que al final es natural que nosotros cojamos esa dirección o pensemos de esa manera, pero que haces ver que esa no es la manera, no la manera correcta, sino es que al final es la manera que te está llevando a sentir esos mareos y simplemente, oye, pues que tienes toda la razón del mundo. Entonces, cuando sientes los síntomas, ves que te estás yendo por el sesgo y dices, no, 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 espera, no me voy por allí. Digo, a ver, que Santiago me ha dicho que por ahí no, que simplemente está pasando esto, entonces sigo a mi bola, sigo hablando con mis amigos, sigo trabajando, sigo haciendo lo que quiera, que no va a pasar eso, o sea, lo que estoy pensando. Y al pocos minutos, pues desaparece. Así que muy contento por eso, porque desde la primera sesión, bueno, me acuerdo de esa sesión que casi no tenía, bueno, yo vivo muy cerca de la clínica, a 3 4 minutos, y casi tengo que coger un taxi, porque por la calle iba mareado, o sea, mareadísimo, 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 Y con miedo, ¿no? Con miedo con a miedo, caerte, a que te pase con, algo, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha a, gente, ¿no? sí, O con la flojera en las piernas, taquicardia, miedo a gente que tiene miedo a un infarto, miedo a caerse, miedo a desmayarse, claro, se pasa muy mal. y desde esa primera consulta, dijo, Santiago, que es que casi tengo que coger un taxi y vivo a 2 calles. Digo, que no sé cómo voy a volver a casa. No, no te preocupes. Tranquilo que a casa vas a volver. O sea, no te va a pasar nada. Me estuviste explicando todo, tal cual. Y yo te repetía que no sé si voy a poder volver a casa. Vas a poder volver a casa. Y entonces me explicaste un poco cómo funcionaba todo y efectivamente no apostaba mucho por llegar a casa, pero llegué a casa sin ningún problema. Y eso pues fue pues, mejor. También aquí un poco recalcar que tú siempre me lo habías advertido, que no era, digamos, pues una mejora lineal, que siempre vas No. a tener tus picos, pero bueno, muy contento por eso. Ahí, sobre todo, viendo algunos puntos claves, ¿no? Que fuimos trabajando durante la terapia, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento central, ¿no? Que es lo que suele intentar todo el mundo con los síntomas, ¿no? ¿Qué se intenta ahí, Darío? Que fuimos aprendiendo Controlarlos, al final el sesgo Vale. finalístico. Exactamente, que son Sí, sí, sí. algunas terminologías que vamos viendo en las terapias actuales, ¿no? Que es la finalidad, ¿no? Y habitualmente cuando hay un problema de ansiedad, la finalidad suele estar mal, suele estar trabajando para el control, para eliminar, para suprimir, y paradójicamente esto lo que va haciendo es que cada vez tengamos más ansiedad y lejos de afrontar ese síntoma que estamos teniendo, lo que estamos haciendo es tenerlo más, perpetuarlo, cronificarlo, mucha más angustia. Pues sí, el control, es bueno recordar, ¿no? Que al final tenemos que aprender mediante la terapia nuevas herramientas, nuevas formas de manejarnos ante la sintomatología. Y sobre todo, perderle el miedo a los ataques de ansiedad, perderle el miedo al mareo, que es difícil perderle el miedo, ¿no? Es una parte complicada, ¿no? Que hay que trabajar bien y sobre todo que tiene muchos secretos que por suerte los especialistas nos dedicamos a ello y podemos irlos ayudando y desmenuzando de una manera, pues en muchos casos, a ver, cada caso es un mundo, pero rápida, en cierto modo, ¿no? Porque ahí, Darío, ¿cuánto tiempo más o menos te estuviste? Un poco para Más o darse. menos yo 3 4 meses, yo Mm, creo. Al final, sí que las primeras sesiones es cuando estás peor y notas una mejoría más rápida, pero bueno, al final no volver a estar normal, digamos, porque eso, pero si no volver a sentir los síntomas o si los sientes, no tener miedo porque no pasa absolutamente nada, pues yo creo claro. que sí, 3 4 meses más o menos. Eso es un cambio muy importante, ¿no? De intentar desesperadamente a no tener síntomas, a aprender a manejarlos, ¿no? Y sobre todo, a día de hoy, tienes miedo a que aparezca la ansiedad. Ayer mismamente había mucho bullicio donde estaba y de repente noté la misma sensación que sentí hace unos meses, voces por todos lados, todo el mundo gritando.
y digo, joder, pues mira qué bien, estoy sintiendo lo mismo que sentía cuando me mareaba, pero ahora me da exactamente igual. Pues, Claro. pues bueno, ¿y cuánto me duró? Pues un minuto. Un Eh, minuto eh, porque al final se me fue la caza otra cosa. Exactamente. Bueno, tú sabes cómo hacer eso, ¿no? Es decir, Mm, sabes cómo no rumiarlo, sabes cómo no entrar en ello, que es una parte muy importante, ¿no? La del control y también la parte de rumiar, darle vueltas, que eso va caldeando y es también lo que nos lleva en parte a los ataques de pánico. Le doy dando vueltas y si voy correcto. a tener y si no voy a tener y si me va a pasar y si no me va a pasar, lo que va a pasar, lo que no. Eso va subiendo, subiendo cada vez más ese cortisol, cada vez nuestro sistema nervioso está más elevado. ¿Y qué pasa? Que llegamos ya al sitio que vayamos a ir, aparte del miedo que ya tengamos pegado, llegamos a muy arriba, ¿no? Que eso también lo trabajamos bastante, ¿no? La parte de la rumia, Correcto. importante, ¿no? Mm. Sí, no, ahí pues vimos muchas técnicas que efectivamente pues fue una de las que utilicé ayer. Sin más, pues dejarlo fluir, poner el pensamiento en una hoja, tranquilamente, que no esté, digamos, en primer plano en tu cabeza. Y es que como arte de magia, yo, vamos, ahora porque lo he recordado, porque hemos hablado, pero si no, es que ni me acordaría que ayer tuve esa sensación durante un minuto, esos síntomas que tenía hace unos meses cuando me mareaba, pero digo, pues eso, pues al final digo, mira, estoy sintiendo este síntoma, pues no pasa nada, aplicamos un poco las técnicas que hemos estado viendo justo de no rumiarlo, de no tener ese sesgo de tenerlo como primer plano y ya dejar en segundo plano pues las conversaciones que estás teniendo, el sitio en el que estás, pues estar Claro. lo que hemos estado viendo aquí, el de estar aquí y ahora y muy bien, sí, sí, Ahí vamos recuperando, ¿no? Lo que quiero que esté, no, es decir, pues disfrutar, divertirme, no en lugar de lo que no quiero que esté, los síntomas y demás, ¿no? Que eso es la parte de atención plena, que es lo que el mindfulness bien entendido, ¿no? Aprender a hacer mindfulness, pero en este sentido bien, no para no tener el síntoma, sino para aprender a manejarlo, a perderle el miedo, ¿no? Pues ahí vemos dos cosas muy importantes, ¿no? El control, que ayudaron mucho, el control, la rumia, también un poco la parte del catastrofismo, ¿no? De que me va a pasar algo, no me va a pasar nada, pero bueno, eso también siempre teniendo en cuenta estas tres partes, ¿no? Bueno, y ahí vamos pasando de unos ataques que iban, lo que decimos, ¿no? De 2 a 3 minutos, viéndolos como imposible llegar hasta andando hasta aquí, con el paso de las sesiones y del trabajo pues ya todo totalmente ya normalizado, ¿no? correcto, ahí, joder, muy importante cómo me has ido guiando, acelerando un poco y frenando el proceso, porque es eso, hay que exponerse, o lo que tú siempre decías, oye, hay que exponerse al miedo o a lo que te está provocando esa ansiedad, pero también un poco con cabeza, porque me acuerdo alguna, me has hecho los dos extremos. Joder, me sigo mareando, flojera un poco en las piernas, nada, andar. Y digo, pues vale, pues todos los días 1 hora andar. Y poco a poco, pues se ha ido perdiendo el miedo a andar. Perfecto. Y otras sesiones que me veías un poco peor y te decía, joder, pues este fin de semana tengo un cumpleaños que empieza desde la 1 de la tarde con aperitivo, luego comida, luego por la tarde tal. Pues, oye, si no hay que ir a todo, no te preocupes, vete por la tarde un rato y vete exponiéndote, pero no de 0 a 100. Y me acuerdo que ese fue, digamos, el primer acto así más grande que tuve, que salió perfecto. Oye, esa fatiga mental o esa estar pensando, joder, tengo que estar tantas horas, no, simplemente pues fui después de comer 4 o 5 horas al cumpleaños, estuve perfecto, así que esa es la parte también muy bien, oye, ir guiando, que tampoco es exponerse a lo loco, que hay que irlo haciendo Claro, progresivo, pero hay que hacerlo, que al final, al principio cuesta. Oye, si te ves que lo estás pasando mal en ciertas situaciones, pues cuesta ir a esas situaciones, pero que es una de las formas digamos, que hay sí. que pasar por eso. Sí, con equilibrio. Porque mucha gente piensa que, bueno, tú, Darío, claro, mucha gente piensa que simplemente con exponerme y con ir a los sitios, con el mero hecho de exponerme, ya voy a dejar de tener ansiedad, ¿no? Como tú, si tú tienes Hmm. miedo tienes ansiedad en un restaurante, vete muchas veces al restaurante y se te quitará la ansiedad. No, yo eso te lo decía muchas veces, digo, joder, pues Santiago, y si no hubiera venido aquí, ¿cómo hubiera salido? Claro, me decías pues que al final se puede enquistar y hacerse crónico, que a mí me ha durado unos pocos meses y ya pues lo tengo Mm, olvidado, pero que sí que es verdad que al final no es, pues eso, si te da miedo el metro, no es ir al metro,
porque al final tú vas a seguir teniendo esos sesgos y yo creo que salir de los sesgos claro, va a ser difícil. Oye, si tú tienes el sesgo de intentar controlarlo, pues si alguien te explica que tu cabeza ahí está tomando una mala decisión o se está yendo por un camino que no es el correcto, pues al final yo creo que de forma natural siempre vamos a tender a irnos por ahí y ese sesgo no va a desaparecer, ese sesgo siempre va a activar la ansiedad. Entonces, creo que también eso es importante, pues aprender a manejar las situaciones. claro, porque tú veías que ibas a los restaurantes, que ibas a los sitios, pero en lugar de estar mejor, cada vez estabas peor. Claro, claro, es que esto fue gradual. El primer día noté un mareo, digo, pues no sé, pues sin más, pues resaca el día entero, cualquier cosa. Siguiente día ya me tuve que ir, ya, pues chicos, estoy Claro, mal, tal, me voy a casa. Y poquito a poco, venga, en un viaje, pues un poquito más me daba. En el claro, trabajo, pues que hoy me encuentro mal, me tengo que ir. En el metro, pues salgo del metro que claro, no sé si voy a poder llegar a casa. Al final fue gradual. claro, No fue porque de 0 a 100 estar mal. claro, mucha gente estoicamente intenta aguantar, 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 pero claro, esa ansiedad no va a menos, sino que acaba yendo a mucho más. Por eso es importante, creo, pues cogerlo a tiempo, ¿no? No seguir aguantando, aguantando, aguantando cuando vemos que no estamos teniendo ningún tipo de resultado positivo. Todo lo contrario, que cada día se me hace peor, cada día me cuesta más, cada día lo tengo más limitado y demás. Darío, y me imagino una cosa que suele pensar todo el mundo cuando ves un poco que es complicado, ¿no? Que cada día te va costando un poco más y suele pensar mucha gente o mucha gente que viene. Y no sé si te pasó a ti, llegaste a pensar un momento, esto no tiene solución. Sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, veía vídeos, yo qué sé, me lo invento, Formigal, de un sitio que hay ahí de fiesta, y digo, joder, que nunca más digo, que bien se lo está pasando la gente, y digo, y yo podré volver iba todos Sí, los años, y yo podré volver a disfrutar igual. Digo, joder, no lo tengo claro. Digo, de momento es no. Entonces, yo sí que tenía claro, esa duda en la cabeza de si esto se iba a quedar para siempre claro, que luego pues claro. nada, dura poco, Sí. pero cuando estás metido en el problema, desde luego que crees que no sabes cómo va a ser el futuro, si esto igual ha venido para quedarse. No lo sé, Sí. sí, es difícil ese punto. Claro, porque ves que van pasando los días y que no vas saliendo o que no vas mejorando. Bueno, y en este caso, fíjate que también ayuda un poco la experiencia de la gente, que me imagino que pues hay mucha gente viendo vídeos o gente que le recomienda directamente, como fue tu caso, ¿no? Que también es una medida de aliento, ¿no? Porque dices, ostras, ojo que esto no es que tenga que vivir así, es que lo puedo mejorar y puedo recuperar un poco la vida que tenía antes o mejorar mucho, en este caso recuperarla completamente o incluso mejor, ¿no? O mejorarla más, porque yo me acuerdo, pues algunos de los temas que hemos tratado de pasada, que yo te contaba, pues de pequeño o en algunas veces ahora en verano, si hace mucho calor, empiezo a sudar joder, me da cosa, tal, no sé, y un poco de pasada, pues también hemos tocado ese tema y vamos, igual que los mareos, totalmente no recuperado, pero pues ahí no me pasaba casi nada, pero sí que hemos logrado también mejorar otras partes, no solamente esto de los mareos, me acuerdo, por ejemplo, recuperando un poco el servo, por poner un ejemplo rápido, de intentar controlar la situación, pues yo qué sé, me lo invento, llegabas a la universidad por la mañana, sudando, y ya veías que no ponían el aire acondicionado, que se había roto, y tú nada más que querías controlar que pusieran el aire acondicionado para no sudar pues mal, ya intentas controlar la situación y eso es error. Sin más, pues oye, pues, no pasa nada, dejas pasar la sensación y al minuto es que no vas a estar sudando, pero claro, pero si ya empiezas a pensar, no están poniendo el aire, ¿cómo pongo el aire? Pues de qué manera, pues ha roto el aire, estoy sudando, tal, error. Entonces Exacto. ya Sí, es catástrofe que, absoluta. y sobre todo una cosa también importante, ¿no? Que empieza uno con un síntoma, ¿no? De la ansiedad, pero que rápidamente, si no lo va trabajando, va saltando a otro, va encadenando con otro, entonces ya empezamos con miedo al mareo, podemos acabar con la taquicardia, con la presión, con el nudo, y claro, se va juntando, porque al final es un patrón parecido, por no decir el mismo, ¿no? Sí, o sea, Entonces, yo empecé con los mareos, que era más en sitios cerrados y con mucha gente. Empecé con los mareos en las situaciones
y ya según iba avanzando, pues lo que has comentado, a mí me saltó, por ejemplo, a las piernas un poco de flojera al andar. Pues al Claro, final es que es lo mismo, o sea, no, las mismas técnicas para controlar, no para controlarlo, ¿vale? Sino para eh, saber importante. manejarlo. Sí, 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 sí. Entonces sí, o sea, totalmente que puede ir saltando de uno a otro. Claro, es que el control es uno de los principales mantenedores de los problemas de ansiedad, pero claro, es muy difícil cambiar ese control, ¿no? Y realmente entender lo que es el punto que hay que ir ejecutando, ¿no? Porque la tendencia cuando algo me preocupa es a escapar, controlar, luchar, huir, pero paradójicamente eso va a ser el principal mantenedor del problema, que es una cosa difícil de entender y de las difíciles de cambiar. Pero bueno, aquí, como estamos Pero viendo, es difícil de entender si no te la dice, si no te la dice alguien, digamos, que entienda el plan, porque vale, o sea, al principio, pues de forma natural, te sale eso, controlar la situación para no sentir lo que estás sintiendo. Oye, tengo calor, quiero controlar la situación, ponme el aire. Pero cuando te explican cómo funciona por debajo, digamos, los sesgos y cómo funciona un poco la mente, pues te das cuenta claro. que estás cometiendo un error que te está llevando a una situación, la que no quieres, pues empeorarla. Sin embargo, si haces estas cosas, pues, pues va mucho mejor y se va el síntoma, se va todo lo que estés sintiendo. Que es Entonces yo importante, creo que es la ¿no? clave eso, el entendimiento, o sea, entender lo que está pasando a nivel de tu cuerpo. A mí eso me ayuda mucho, digo, mi mente cuadriculada pues me ayudó mucho a entender, oye, Hombre, ¿qué es lo que sí. está pasando? Sí, y ya no es por mente cuadriculada, es que todos queremos saber qué nos está pasando, ¿no? Y en eso, fíjate que en la forma de trabajar, lo que veíamos, ¿te acuerdas? En la tercera sesión veíamos la explicación del problema, como le llamamos, ¿no? Que Mm. ahí es donde lo vamos viendo, cómo se ha originado, cómo se mantiene y todos esos factores de que hablamos de control, la atención, el catastrofismo y un plan de trabajo para ellos, cómo se ha originado, cómo se mantiene, todas las causas que están funcionando en ese problema de ansiedad y después un programa de tratamiento individualizado y acorde al caso. Pero sí, siempre lo soléis comentar, ¿no? Que una de las partes imprescindible, que yo considero, que, bueno, consideramos lo mismo, es la explicación del problema, ¿no? Porque si yo no tengo una explicación detallada en la que sepa cómo funciona todo un problema de ansiedad, pues es súper angustiante, ¿no? Sí, pero o sea, al final es entender cómo funciona tu cuerpo. O sea, al final, no voy a decir que somos matemáticas, pero el cuerpo al final reacciona de una forma, Sí, yo creo, similar en todas las personas. Pues se hace la digestión de la misma manera, si te expones al sol te quemas, o sea que funcionamos igual. Pues en el tema de sí. ansiedad, pues al final tiene unas causas físicas que las vemos, las tratamos, entendemos cómo funciona y dices, "Joder, me salta el clic. Efectivamente, me está pasando esto por esto. Pues vamos a intentar dejar de hacer eso que está provocando lo siguiente. Y que está muy estudiado, ¿no? Que está muy estudiado cómo se mantiene, cómo se forma, y después en dónde hay que tocar, ¿no? Cuáles son las dianas, como estábamos hablando, ¿no? Y las herramientas que van a provocar una mejoría, pues en muchos casos rápida, y, hombre, depende del caso, pero al trabajar sobre eso, sobre la atención, sobre la rumia, con buenas técnicas, al explicarlo bien, que es súper importante, ¿no? Explicarlo, ver que tiene solución, eso ya es el primer gran paso. Y después ir trabajando todas esas dianas terapéuticas que van a hacer que vaya perdiendo poquito a poco, o bueno, poquito a poco, o rápido, el miedo que tenía a esos síntomas o a los ataques de ansiedad, o el miedo al miedo, ¿no? Como... Correcto. Y me parece importante ese punto, también el de la velocidad, que yo al principio te decía, oye, quiero ir más rápido, quiero mejorar más rápido. Y eso también es importante, ¿no? Que nos explicabas, que cada caso pues tiene una velocidad y que tampoco queramos imponernos un ritmo. Joder, pues venga, en 3 semanas no quiero sentir ningún tipo de mareo, porque al final te estás con unas expectativas que no son reales y como llegue la tercera semana y sigas con los mareos, pues va a ser peor porque te vas a Claro. angustiar más. O sea, yo creo que también es importante ese punto de dejar que, no que pase el tiempo, sino dejar que su curso y no querer correr o no mirar a futuro y decir, joder, pues el día 4 tengo una boda, ya quiero estar perfecto, porque te vas a meter una carga más Control.
y control, sí, y vas a Claro, estar, control. no, vas a estar peor que si dejas un poco fluir todo. Claro, claro, porque ahí no trabajamos ningún tipo de tolerancia, es control, control, control. Claro, absolutamente todos queremos que sea lo antes posible, eso es claro, pero lo que queremos es solucionarlo, ¿no? Y a veces, como todo, ¿no? El correr antes de andar solo va a hacer que nos caigamos, ¿no? Y que estemos mucho peor y que creamos que una cosa que tiene solución no la tiene. Al final nos podemos meter ahí en un propio pozo que es importante que nos orienten y que nos digan los tempos adecuados para llegar a buen puerto, ¿no? Para llegar a solucionar el problema como así ha sucedido, ¿no? Correcto, sí, 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 totalmente, es así. Así que, pues, perfecto, pues Darío, ha sido todo un placer charlar contigo, que nos cuentes un poquito cómo te habías sentido y demás. Y bueno, sobre todo, cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Con los ataques de ansiedad, con la ansiedad y un poco tu historia de superación. Y aquí un punto me gustaría añadir que nos hemos centrado el 90% de las sesiones Sí. en mejorar el tema de la ansiedad, técnicas y tal, pero yo creo que un 10% del tiempo, pero que ha sido muchísimo valor también, es ir tocando temas de la vida cotidiana, porque al final lo hablas con un profesional y es pues lo mismo que los cerdos, que al final pues están muy estudiados, hay que hacer esto, pues me has ido dando como enseñanzas, pues al final, lo de coger la manzana madura, pues al final, Mm. oye, antes de hacer algo, párate y mira a ver qué decisión te interesa más. O yo qué sé, o cuando, joder, es que todo lo hago mal. No, espérate, párate un segundo, piensa, no estás haciendo todo mal, estás haciendo esta pequeña cosa mal, entonces céntrate en mejorar esa pequeña cosa. Bueno, mil cosas que durante estos meses, estas sesiones, hemos ido tocando poco a poco, pero vamos, o te decía, joder, pues me he hecho un horario o unos objetivos para este mes, quiero cumplir, pero a ver, ¿cómo lo has planteado? Pues lo he planteado de esta forma, espera un segundo, los objetivos tienen que ser medibles, no puede ser una hora de lectura, no, tiene que ser, ponte a leer 2 capítulos al día, porque al final te pones con el móvil, no sé qué, y se pasa la hora, pero tú en la cabeza, si tienes 2 capítulos, los cumple. Entonces, no solamente ha sido tratar la ansiedad, que sí, 90%, pero que también me ha gustado esa parte de, oye, ir tocando pues curiosidades que iban saliendo durante las sesiones y que también las hemos hablado y para mí han tenido un valor brutal y que seguramente que a futuro me van a aportar muchísimo más en la vida que esto que pues al final ha sido un bache. Así que eso Es, también, sí, sí. recalcarlo que tocamos muchos temas interesantes. Pues me alegro mucho. Sí, es importante también dentro del trabajo, si podemos y queremos mejorar, se puede también mejorar mucho la calidad de vida, pues preocupaciones que tenemos, pues crecimiento personal, organización, pues un montón de cosas con el que también nos están generando ciertos malestares que no tienen por qué ser ansiedad, pero quizá puedan ser estrés o quizá puedan ser una preocupación, que no tienen un trabajo muy difícil, pero que sin embargo los beneficios son súper grandes, ¿no? Entonces, claro que también son cosas que ahí vamos descubriendo que son patrones también estudiados y que también se puede obtener mucho margen de mejora. Pues me alegro también esta parte, Darío, que me comentas, que también es muy importante, que comenta mucha gente, ¿no? Y aparte me llevo muchas cosas para mi vida, ¿no? Que al final, pues claro, que también es importante, que es lo más importante de todo, la vida de las personas, ¿no? Y todo lo que pueda hacerla mejor, pues merece mucho la pena, ¿no? Correcto, totalmente. Pues Darío, pues encantado de volver a hablar contigo y muchísimas gracias por tu testimonio de superación y sobre todo lo más importante, ¿no? Que es el alta y bueno, verte así, ¿no? Verte ya totalmente recuperado y con cosas a mejor en tu vida. Pues sí, muchísimas gracias a ti, Santiago, y un abrazo. Un abrazo muy grande, Darío. Que siga todo igual de bien, que seguirá. Gracias. Ah, hasta luego.